La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Duda de San José, primera parte. Mas miremos ahora lo que narra el Evangelio y veremos qué nos dice. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego se volvió a su casa. En la que tal declaración nos revela que la Virgen, después de ser desposada con José, cuando fue a visitar a Isabel, aún no vivía en casa de su esposo, por lo tanto, vivía con sus familiares, y al regresar con ellos, ya llevaba más de 3 meses que había sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, de lo que se deduce que después de cierto tiempo de que la Virgen volvió de casa de Isabel, sus familiares, como los de parte de José, dispondrían, o bien porque hubiera pasado el tiempo que tenían costumbre, los 2 esposos se juntaron en la casa de José, donde debían de vivir ya juntos para siempre. No obstante, tal y como expone el Evangelio, en aquel entonces ya se notaba que María estaba encinta de Jesús, puesto que dice: José, antes de que conviviera con María, se halló haber concebido la Virgen del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, siendo justo y no conocedor de tal prodigio, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Tales revelaciones del Evangelio testifican que José se dio cuenta del estado de María antes de recibirla en su casa para vivir juntos, y que José ignoraba por completo lo que había sucedido. Por lo que, ante tal circunstancia, nadie puede dudar de la prueba tan dura y difícil ante el impacto que causaría en los sentimientos de José tal situación. Lo más lógico es que los 2 esposos en ciertos días se debían de encontrar para hablar y estar juntos. Mas, como todos sabemos, ellos llevaban un contacto totalmente puro, casto y honesto, como nunca jamás nadie de la tierra ha podido practicar. Por lo tanto, una vez más nos encontramos en los misterios inescrutables del Supremo Hacedor. Por lo más real es que la Virgen no tenía ninguna orden del cielo de anunciar a su esposo todo lo sucedido, maravilla que no era conocida en el mundo ni volvería a conocerse jamás, y que debido al gran milagro de la concepción de María, inconcebible en la mente humana por ley natural, se puede pensar que la Virgen no se atrevía a comunicar a José tal cosa tan sobrenatural, o bien por temor de que su esposo no la iba a creer, como el comprender al mismo tiempo que sólo Dios podía manifestar con toda veracidad lo que Él había dispuesto y realizado con su divino poder. Mas, tal y como el Salvador del mundo se iba desarrollando dentro de aquella arca sagrada, al patriarca José el diablo lo atacaba con todo su furor y las dudas le iban en aumento, sumergido de un gran desasosiego, pues había llegado la hora de recibir a su esposa en casa, donde por tal motivo la aflicción le taladraba el alma despiadadamente, y la indecisión lo torturaba más y más sobre lo que debía de hacer, ya que la ley mosaica, al cumplirla con rectitud, le obligaba a denunciar a María al tribunal. Mas la noble alma de aquel casto esposo le frenaba totalmente a no realizar tal acto, pues dentro de sus sentimientos no podía concebir ni creer que un ser como su esposa, tan buena como santa, tan recatada como pura, pudiera haber llegado al grave pecado del adulterio. Donde ante tal estado de martirio y congoja de José, la Virgen presentía y leía en el semblante de su santo esposo la tristeza y amargura que invadía y atormentaba su ser, lo mismo que su indecisión de no saber qué hacer, y la doncella imploraba de noche y de día al Creador que tuviera piedad y pusiera arreglo con su divino poder aquel trance tan desgarrador como delicado y difícil, pues la Virgen temía el riesgo de exponer lo sucedido por lo grande e inmenso que era, y al mismo tiempo ella no sentía el impulso del Señor para que lo revelara. También discurría con su mente que si a su marido, aunque noble y casto, se lo comunicaba y luego dudaba o no creía en la gracia tan sobrenatural como divina de lo sucedido, y después se complicaba aún más bajo el ataque diabólico en el discernimiento de San José, pues la Virgen no ignoraba que su esposo era atacado con obcecada virulencia por el demonio para martirizarle, con la pasión alocada de obstaculizar los planes de Dios respecto a la misión del casto José. También es necesario dilucidar que a pesar de que María y José se habían comunicado el voto de castidad que los dos habían hecho antes de conocerse,
como la promesa que habían convenido de vivir en total continencia de verdadera castidad durante toda su vida. Mas, después de todo lo expuesto, los dos esposos no conocían muy bien todos sus sentimientos, ni podían tener una íntima amistad de conocer todo su interior, porque como sabemos vivían separados. No obstante, dejando los 3 meses que María estuvo con Isabel, lo más lógico es que el tiempo que ella vivió con sus familiares es que se debían de ver. Pero lo trágico y espeluznante fue al empezar a conocerse el estado de María, puesto que se deduce con toda realidad que el tormento que padeció José es inconcebible. Mas cabe reconocer que el que sufrió la Virgen no fue menos torturante, porque ella, con su sensibilidad tan pura como elevada, penetraba y vivía toda la aflicción que su esposo sufría sin poder discurrir cómo arreglar tan complicada situación. Toda esta encrucijada de María y José, tan cruel como desgarradora, nos revela una vez más el misterio de nuestra purificación, porque siendo ellos el lecho de la redención humana, el Creador quiso que sufrieran como nadie, como ejemplo y testimonio santo de todo ser desterrado, para que comprendamos y abracemos desde el fondo de nuestra alma nuestra cruz. Porque si ellos, siendo puros y perfectos, cuántos quebrantos tuvieron que superar y sufrimientos que padecer, pues nosotros, ¿cuánto no tendremos que pasar siendo necios e imperfectos como somos? Declarándonos todo ello que nadie en este mundo está exento de penas y sinsabores para podernos salvar. Y esta es la lógica, y no hay otra, de la duda de San José, y todo cuanto tuvieron que padecer la Sagrada Familia, todo fue por causa y debido a los incontables pecados de todos los seres que hemos pisado en este planeta, porque ellos fueron escogidos como víctimas de la redención humana, porque a nadie le quepa la menor duda de que María y José eran instrumentos inmolados del Supremo Hacedor, donde por tales motivos, en el primer crisol torturante que tuvieron que afrontar y superar los dos esposos, sufrieron una aflicción demoladora en silencio y por separado, sin saber qué hacer ni cómo resolver ni el uno ni el otro la desgarradora prueba. No obstante, sí que los dos oraban e imploraban sin cesar al Creador, suplicando que les ayudara, por santa misericordia, para poder salir de aquel laberinto cruel, tan duro como difícil de resolver, pues los dos quedaron cubiertos de tupidas tinieblas y sin fuerzas ni entendimiento para llegar a feliz término, tal y como requería el caso, en la que sin duda alguna que tal circunstancia despeluznante es un ejemplo imborrable para toda la humanidad, para que nadie se confunda de que aquí en la tierra no venimos a gozar y pasarlo bien, porque estamos en un mundo de pena y dolor debido a nuestras miserias, en un destierro, a pagar deudas al Creador. Por ello, que nadie ignore que el sufrimiento lo necesitamos todos para poder regenerar el alma, y aquel que así no lo comprenda ni abrace su cruz ni sus espinas, es un pobre iluso, que nunca vivirá en paz ni armonía, y se va a marchar de aquí peor de lo que vino. Y en la otra vida, la vida del espíritu, entonces le vendrá el lloro y crujir de dientes, quizás por toda la eternidad. Miremos ahora al casto José, repleto de caridad y misericordia, que al no poder negar ni encubrir y menos cortar lo que contemplaban sus ojos, como era el crecimiento del Salvador en las virginales entrañas de María, y no teniendo corazón ni sentimiento en denunciar a la Virgen, tal y como marcaba la ley de Dios, que entregó a Moisés para todo buen israelita, debido sin duda alguna porque José, desde el fondo de su alma, no podía creer que su santa esposa fuera culpable. Él sentía y vivía en su interior con toda convicción que la Virgen era inocente, que no había pecado. Por lo tanto, ante este pasaje histórico del Evangelio, conociendo que el Creador tuvo que templar a la Virgen como a ningún otro ser de la tierra después de Jesús, debido a las incontables vicisitudes, sufrimientos y martirios que tenía que padecer durante toda su vida, y en particular en la cruel y despiadada pasión de su Hijo, bien se puede deducir que debido a la concepción de la Virgen por obra del Espíritu Santo, antes de convivir con José, es probable que acontecieran miradas malignas de la incomprensión humana, como las malas lenguas y comentarios de recelar y dudar, hasta llegar a la difamación y calumnia sobre la pureza y virginidad de María. No obstante, tal afrenta solo Dios la sabe y nadie más, si es que así aconteció, porque en el Evangelio no menciona nada. La paz de Dios reine entre todos.